parlamentarios, saludo también para el Ejecutivo, para todos nuestros invitados, para los gobernadores que están en la representación del gobernador don Patricio Vallespín. Vamos a dar por iniciada la comisión mixta del día de hoy. Juan Pablo, ¿hay cuenta? Vamos. No, señor presidente, no se ha solicitado ningún documento. No puedo mirar. Bien. A ver, el senador Insulza tiene encendido, abierto su micrófono y se nota que está por un celular, ni siquiera ha podido ingresar por la pantalla. Pero a ver, mire, lo primero es saludarlas y saludarlos, decirles que efectivamente esta comisión mixta quiso extender un plazo razonable para que los gobernadores, teniendo por delante un encuentro, una reunión con el presidente de la República, pudieran llegar efectivamente a algunos acuerdos con la Subdere y con el presidente de la República. Entiendo que hay algunos acuerdos que se han expresado, pero estos acuerdos tenemos que nosotros efectivamente tenerlo en un texto finalmente, y por eso es que la sesión del día de hoy sugiero que la hagamos un poco recogiendo el acuerdo, escuchando a don Patricio Vallespín, escuchando a el Ejecutivo, ya sea con la Subdere o alguien del Ejecutivo que quiera hacer uso de la palabra, y desde ya yo quiero solicitarle que de lo que aquí se exprese, esto se transforme en un texto para que a más tardar la próxima semana, el próximo martes, podamos volver a citar a esta comisión mixta y votar, sancionar los acuerdos que pudieron haberse alcanzado. Ha estado toda la voluntad de esta comisión y yo quiero sinceramente agradecerle a las diputadas, a los diputados, a las senadoras, a los senadores, porque en esto hemos tenido una paciencia especialísima, solo con el propósito de encontrar el mejor acuerdo final. Y de paso yo quiero además felicitar la labor que hicieron los gobernadores, porque de ese encuentro con el presidente de la República, al parecer, lograron zanjarse temas que estaban pendientes y que son de la mayor importancia para la función que tienen que llevar adelante las gobernadoras y gobernadores. Entonces, vamos a partir dándole la palabra, si así le parece. No sé si por parte del Ejecutivo va a hacer uso usted de la palabra, María Paz, o alguien más, pero tiene la palabra ustedes para expresar el acuerdo y luego la va a tener el señor gobernador don Patricio Vallespín. Le escuchamos, María Paz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, perdón, a todos y a todas. La verdad, como bien se relataba, después de la reunión que tuvimos en conjunto con los gobernadores y el presidente, surgieron varias propuestas de trabajo. Una de ellas apuntaba a establecer comisiones asociadas a la discusión y revisión de los proyectos de ley que hoy día están en análisis del Parlamento. Adicionalmente se planteó avanzar en materia de lo que pudieran ser los requerimientos de presupuesto 2022 y adicionalmente, si la memoria no me falla, mejoras en los procesos de coordinación entre las distintas autoridades regionales. Respecto de la materia que nos convoca hoy día, el proyecto de ley, previo a la reunión con el presidente, tuvimos oportunidad de reunirnos con algunos gobernadores y el gobernador Vallespín podrá contarles un poquitito más. Revisábamos varias de las materias que a ustedes les hicieron llegar como opinión de los gobernadores y gobernadoras regionales a propósito del proyecto de ley que hoy día se discute. Y ahí fuimos dando cuenta que en la revisión que se hizo en la comisión de la Cámara, varias de estas inquietudes habían sido recogidas, quedando naturalmente pendiente la materia que siempre ha sido probablemente la más controvertida y que dice relación con el tratamiento que le damos al silencio administrativo respecto particularmente de la solicitud de transferencia de competencias que requieren los gobiernos regionales. Ahí hicimos un intercambio, comprendimos de alguna forma cuál era el análisis y la inquietud que estaba detrás de esto, además de incorporar una materia que también les generaba mucha preocupación y que decía relación con los procesos de evaluación de las competencias que resultaban transferidas ya fuera temporal o definitivamente. Y ahí también fuimos concordando varios de los aspectos que ya habían sido discutidos en la comisión de la Cámara. Eso en términos generales, presidente, yo no quiero ahondar en la discusión propiamente tal,
y dejo la palabra a quien esté pertinente, pero de alguna forma reiterar la disposición de ir discutiendo estas materias, porque como se ha señalado, que es una ley que apunta a aspectos muy precisos, lo que busca es facilitar el proceso que estamos llevando a cabo de cara al inicio en régimen del proceso de descentralización, vale decir, a partir de no solo la instalación de las nuevas autoridades, sino también el inicio de un nuevo periodo gubernamental, a propósito particularmente de la transferencia de competencias que surge en régimen a partir del 2022. Bien, bueno, le agradecemos la intervención, pero tal como yo lo dije, estimada señora María Paz Troncoso, aquí lo que nosotros, bueno, vamos a pedirles a ustedes es un texto, vamos a tener que votar y sancionar en base al texto que ustedes nos hagan llegar, y por eso es que estimo que es muy prudente dejar esto para sancionarlo el próximo día martes, para ultimar los acuerdos finales a los que ustedes se refieren. Sí agregar que es del todo importante, yo lo digo además como participo en la discusión del presupuesto, el poder incorporar la opinión, yo diría de manera absolutamente inclusiva, de los gobernadores en materia presupuestaria. No me figura hacer un presupuesto de espaldas a estas nuevas autoridades. Por lo tanto, ahí yo pido hacer el mayor esfuerzo para tenerlo. Y en cuanto a los proyectos que estén pendientes, nosotros vamos a dar todas las prioridades y vamos a dar todos los tiempos para el tratamiento lo antes posible. Estimado gobernador don Patricio Vallespil, le escuchamos. No, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a muchos senadores, amigos y diputados también que están ahí, diputadas. Muchas gracias por este espacio. Somos muy respetuosos del rol colegislador del Ejecutivo y el Congreso en estas materias. Por tanto, lo que nosotros hicimos en las reuniones con la subsecretaria del Ejecutivo, post reunión con el presidente de la República, donde yo creo que efectivamente se mostró un cambio de actitud de ambas partes, digamos, el tono más beligerante de muchos de nosotros, gobernadores regionales, también ha entrado en una etapa, yo diría, de incorporación de este diálogo constructivo que queremos construir, y también por parte del presidente de la República, que de alguna manera instruyó dos cosas, presidente, que en una responda a la pregunta que usted planteó al final y que la subsecretaria no señaló en forma tan precisa, no porque no lo tenga claro, sino porque de alguna otra manera se concentró en lo de ella, que efectivamente el tema del presupuesto del 2022 el presidente instruyó al ministro de Hacienda y a la directora de presupuestos, que ya tomó contacto conmigo, para tener una reunión de trabajo para ver cómo las preocupaciones nuestras respecto a dos temas de la ley de financiamiento regional, que ellos son los responsables de aquello, como la ley de presupuesto, tener una reunión de trabajo con un grupo de gobernadores que ya nosotros hemos definido y que estamos esperando la fecha más próxima que ellos nos informen. Por tanto, esa área, presidente, se estaría abordando a través de ese petit comité, por llamarlo de alguna otra manera. Y respecto al tema de la ley corta, que es la tarea que ustedes tienen efectivamente, yo diría que los temas más preocupantes para nosotros, los casus belli, entre comillas, pero no lo queremos plantear hacia ahora porque hay un espíritu de colaboración para llegar a la mejor salida, eran básicamente tres, porque nosotros estamos conscientes de eso y agradecemos nuevamente a los diputados que cuando rechazaron completo este texto permitió llegar a este avance en temas que no estaban concordados con el Ejecutivo, y ustedes ojalá lo tengan a bien considerar cuando el Ejecutivo haga esa presentación, que es muy consciente con lo que dice usted, presidente. Es el tema eran tres temas fundamentales. Uno, el rechazo negativo, que lo creo que el Ejecutivo y el presidente se lo planteamos, entendió que el texto que aparecía, donde si en los 6 meses no había respuesta se daba por rechazado, la petición era completamente atentatoria al sentido de la descentralización, y hay que buscar obviamente un texto que no deje ese espacio de alguna u otra manera de el nivel nacional de por solo no responder se dé por rechazada un esfuerzo que van a hacer los gobiernos regionales de presentar lo mejor posible ese tema, y por tanto que siempre debe existir una respuesta fundada para sí o para no. Para sí, súper bueno porque nos va a ayudar a la implementación, y para no, probablemente nos va a ayudar a hacer una mejor formulación a futuras solicitudes. Por tanto, creo que ahí el Ejecutivo entendió, y nosotros
tenemos confianza que el texto que el Ejecutivo para nosotros no nos corresponde a nosotros aportar ningún texto, solo más bien somos respetuosos, entiendo, insisto en eso, del rol colegislador de ustedes, Congreso y Ejecutivo, y nosotros solo opinar. Creo que el Ejecutivo entendió la esencia de aquello y hará una formulación pertinente. Lo segundo, que nos preocupaba mucho, porque somos coincidentes también que lo que salió de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados ya recogía muchas de nuestras preocupaciones que los parlamentarios, y agradecemos desde ya a los diputados y diputadas que lo hicieron suya, y el Ejecutivo incluso patrocinó. Todo lo que salió de la Comisión de Gobierno Interior a nosotros nos deja tranquilos y satisfechos respecto a esos textos. Y el otro tema que para nosotros era muy preocupante era lo de cómo y quiénes evaluaban el traspaso de competencias de los niveles centrales a los gobiernos regionales, que aparecía un poco cargada la mano, decíamos nosotros, al nivel nacional. Creo que ahora hay una propuesta que también se compartió con el Ejecutivo, que también algunos parlamentarios habían puesto sobre la mesa, por tanto, creo que va a haber un encuentro muy positivo de todas estas disposiciones, que era que existe una instancia mixta, nivel nacional, nivel regional, gobiernos regionales, la instancia que corresponde a nivel nacional, y algunos expertos que pudieran ser especialmente consultados para esto, y nos parece que es del todo razonable esa solución. A nosotros nos dejaría también muy, muy satisfechos, y también nos parece que en la conversa con el Ejecutivo nos pareció pertinente que la instancia de resolución de conflictos, mientras no existe una instancia especializada, que quizás va a ser una discusión futura, sea la Contraloría General de la República, y no llevar esto a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, como en algún minuto nosotros planteamos como segunda instancia, porque nos convencieron de verdad que si hay una interpretación del Contralor que alude al texto de la ley y conforme a derecho dice esta competencia es para el delegado presidencial o para el gobernador regional, si hubiese algo que aclarar, sea a través de la ley y sea el Congreso quien lo aclare para que se resuelva esa posible situación no ideal desde el punto de vista de la descentralización. Pero nos parece que sobre la base de los temas relevantes para nosotros, con esta línea de acuerdo que hemos conversado con la subsecretaria de Desarrollo Regional, que entiendo lo conversó con la SECPRES, y por tanto depositamos la confianza en los textos que se puedan hacer, y que nosotros igual vamos a estar participando, presidente, por su intermedio, que usted nos ha seguido invitando, vamos a poder dar fe que efectivamente se recoge nuestra preocupación de los términos que hemos señalado. He hablado también con otros diputados y diputadas respecto a esta materia, que yo creo que permite de verdad llegar a un proyecto que nos deja tranquilos a todos. El ideal en esto, en lo legislativo, ustedes lo saben, nunca se logra, siempre se puede después ir perfeccionando, pero creo que esto de verdad es un avance respecto a lo que diga, y es mejor que se apruebe a que no exista legislación en esta materia, porque con esto nos vamos a evitar algunos conflictos que podrían ir subiendo de tono entre gobernadores regionales y delegados presidenciales que no le hacen bien al país que hoy queremos construir, donde el diálogo y el encuentro nuevamente tiene que ser fundamental. Eso, presidente, por su intermedio a todos los senadores y diputados de la Comisión Mixta, que creo que respondo un poco a sus inquietudes, y que el Ejecutivo pueda complementar lo que yo he señalado para que ustedes estén tranquilos, porque también entendimos nosotros, subsecretaria, que había una tercera comisión de trabajo que íbamos a constituir, que era vinculado a un posible programa de traspaso de competencias en el marco de lo que le queda a este gobierno, si iba a haber o no otras posibles competencias a traspasar, y tener ahí un diálogo previo antes de traspasar algunas competencias que nosotros consideramos que a veces son más bien, se nos traspasa un problema más que algo potente para la descentralización de Chile. Presidente, por su intermedio a todos, y muchas gracias por este espacio. Gracias, Patricio. Bien, gracias. Yo quiero sumar a lo que ha dicho el gobernador Valletín. Es decir, yo quiero sinceramente felicitar lo que se hizo en su momento en la Cámara de Diputados, y agradecer muchísimo al Senado, porque en esto hemos tenido toda la voluntad para recoger todas estas voluntades. Entonces, subsecretaria, ahora está del lado suyo la obligación de traernos un texto para que nosotros podamos sancionarlo el próximo día martes, que ojalá pueda hacerlo llegar lo antes posible para socializarlo y desentrabar esta situación de la mejor manera el próximo martes. Me quedo con lo que dijo el gobernador, es decir, esto tenemos que sacarlo adelante, tenemos que votarlo y no dejar pendiente, porque esto, sin lugar a dudas, es un avance mucho más significativo
que lo que teníamos. ¿Quiere hacer uso de la palabra algún parlamentario porque esto lo vamos a votar, repito, el próximo martes? ¿O usted, Presidente, estimada subsecretaria, quiere hacer uso de la palabra? Sí, senadora Luz Semmersperger. El senador Insulza había pedido la palabra. No, adelante, Luz, por favor, no hay problema. Perfecto. Gracias. No, presidente, me parece muy bueno las noticias que nos ha traído tanto la subsecretaria Troncoso como el gobernador Vallespín. Yo creo que ese es el ánimo que aquí debe primar, y en aquellas materias, ¿no es cierto?, que no solamente el Ejecutivo presente el texto, sino que los patrocine, que no tengamos ningún problema. Y acá entiendo que esa es la solución, ¿no es cierto? Yo creo que en esta comisión de gobierno, sobre todo, bueno, y en el Senado en general, todos los señores senadores son partidarios de la descentralización. Lo que queremos es que se haga bien. Y acá también me parece muy loable, ¿no es cierto?, que se hayan, al menos ya están los principios de acuerdo, ¿no es cierto?, para superar todas estas dificultades que manifestaban los señores gobernadores para iniciar su gestión, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, todo este trabajo previo que han hecho, y que yo vuelvo a decir, no es solamente responsabilidad del gobierno actual, sino que viene de una mala legislación, de la ley 20.074, que no estableció una clara descentralización administrativa y financiera, por decirlo de alguna manera, que al menos en esta ley corta, los temas más urgentes, como lo señalaba el gobernador Vallespín, hayan encontrado un punto de acuerdo. Y bueno, yo creo que aquí queda un largo camino. Yo creo que hay que hacer modificaciones más profundas para que esta descentralización de verdad sea tal. Ayer veíamos uno de los temas, ¿no es cierto?, de un proyecto de ley presentado por los señores senadores para saber quién iba a presidir el SEA regional, que es súper discutible y súper sumamente lógico que los gobernadores tengan la intención de presidirlo, pero creo que hay que hacerlo bien. Yo creo que ayer yo voté en contra del proyecto, porque el proyecto se presentaba como una ley interpretativa. Yo creo que eso no es una ley interpretativa, porque efectivamente, ya se lo señalé, esta sería una nueva atribución. Aquí claramente en la legislación actual no se le traspasó a los gobernadores esa norma, esa facultad, y por lo tanto, si hay un consenso de avanzar en esa y en otras materias, bueno, hay que hacer esa modificación más profunda. Creo que también es importante zanjar luego esta comisión mixta y esta ley corta, para que los gobernadores, particularmente el señor Vallespín, que lo hemos visto, ¿no es cierto?, y yo también rescato al gobernador de mi región, a José Miguel Carvajal, ¿no es cierto?, que también es un chiquillo, digo yo, porque es bastante bajón que yo, pero un buen profesional, independiente de nuestras diferencias políticas, que está con las mayores de las ganas. Y ojalá que, sacando luego esta ley, ¿no es cierto?, los gobernadores, en un comienzo, sin perjuicio de dejar todas estas otras cosas que le quedan de lado, también tengan posibilidades de dedicarse 100% a su región, a hacer la pega que ellos quieren hacer, y no tener que destinar casi la mayoría de su tiempo a luchar en esta ley corta que entendemos que se ha llegado a un principio de acuerdo, y esperamos, ¿no es cierto?, prontamente poder zanjarla, presidente. Me alegro por eso, me alegro por cada una de las regiones, pero volver a decir, la verdadera descentralización no está con esto, sino que requiere de una reforma profunda a la ley 20.074 si queremos hacer una descentralización de verdad, presidente. Gracias. Gracias, estimadísima senadora Luz Semmersperger. Sí, tiene la palabra el senador José Miguel Insulza, pero agregar que con respecto a la presidencia del SEA regional, esto ya quedó afortunadamente zanjado ayer, logramos votarlo y por una mayoría, entonces vamos a tratar ese proyecto de ley. Estimadísimo senador Insulza. Gracias, presidente. Yo creo que yo me alegro mucho, que nada quisiera yo más que esta comisión sirviera y el Senado sirviera como para consagrar acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente de la República y los gobernadores regionales. Eso mostraría que estamos caminando con mucho más vigor hacia la regionalización.
Regionalización que yo creo, por cierto, tiene que ser paulatina. Nadie está pidiendo que de la noche a la mañana, en realidad alguien lo planteó durante una campaña reciente, pero que de pronto desaparezcan los delegados presidenciales. No estamos planteando eso. Eso tiene que ser paulatino. Pero creo que tenemos que avanzar hacia una mayor descentralización. No tenemos acordado todavía hasta dónde va a llegar esa descentralización, eso es cierto. Por lo tanto, creo que lo va a hacer más difícil, pero hay que empezar. Y yo la verdad es que más allá de los acuerdos que hay, yo quiero decir que hay dos cosas que a mí me parece esencial y ojalá el gobierno asintiera a ello. Mire, como usted sabe, yo fui ministro del Interior y como tal conozco bien el gabinete. Ya hay un ministro en Chile que es el ministro de Minería, cuya función principal es presidir los consejos. La función principal, o sea, el ministro de Minería tiene debajo suyo Codelco, ENAMI y ENAPA. Y uno podría decir, bueno, pero entonces sobra el ministro de Minería, porque para eso estas tres instituciones económicamente poderosas tienen algo que tienen todos los recursos para hacerlo por su cuenta. Pero la verdad es que la cosa funcionaba de una manera distinta, porque realmente la palabra del máximo ejecutivo del gobierno, en este caso el ministro de Minería, era bien significativa en el debate de los consejos. Entonces, para mí no es una cuestión menor que no se haya aceptado cuando llegó el momento de recordará el presidente, lo recordarán los otros senadores, que no se haya aceptado que el gobernador regional presidiera el consejo de la materia de catástrofe, incluso aceptándose de parte nuestra que el delegado presidencial fuera el secretario ejecutivo de ese consejo. Y de la misma manera respecto del tema medioambiental. Yo creo que es una cosa que podríamos concordar adecuadamente, y repito, con funciones distintas. Si se dice que el secretario ejecutivo maneja, que el delegado presidencial maneja los organismos, pues que sea secretario ejecutivo, pero que el presidente y el gobernador regional juegue su función de ser la primera autoridad de la región. Y el segundo, por cierto, ya lo hemos hablado, yo nunca he entendido por qué. ¿Cómo se puede decir que alguien tiene buenas relaciones con otro cuando no le contesta las cartas? Pues? No le contesta el teléfono. O sea, el delegado presidencial va a estar ahí con todo su equipo a preparar una buena petición para el presidente de la República para que le pase algunas atribuciones y ni siquiera le van a contestar. Entonces, a mí me parece que esas dos cosas, presidente, son medio esenciales, más allá de lo que nos llegue de parte, repito, de interlocución del gobierno con los gobernadores regionales. Yo creo que ese sería un buen comienzo modesto, pero buen comienzo al fin en la dirección de la regionalización. Muchas gracias, presidente. Bien. Hay problemas con la señal, José Miguel. Se cortó la última parte, ¿no? Digo que simplemente que esas dos señales, presidente, ¿Sí? Las cartas cuando le escuchan. Contestar las cartas, no estoy diciendo que diga que sí, contestarlas. Y la presidencia de los consejos regionales sería una gran señal de que estamos interesados en la regionalización del país. Bien, gracias, estimado senador Insulza. Yo quiero agregar uno de los temas que para mi gusto está absolutamente pendiente, María Paz, y que yo creo que es necesario. Yo no sé si los gobernadores esto lo discutieron en el encuentro con ustedes, pero a ver, la situación de los seremis. O sea, no puede ser posible que una gobernadora o un gobernador en esta materia ni siquiera tenga alguna línea de relación con las seremías que efectivamente responden a la autoridad nacional, en este caso su propio ministerio. Pero por lo menos a futuro presentar una terna y que de esa terna la autoridad regional, el gobernador o la gobernadora, tenga también alguna decisión, porque de lo contrario, esa autoridad, esa seremía, queda, por supuesto, absolutamente del lado del delegado presidencial y se le hace muy complejo al gobernador o a la gobernadora poder citar, poder tener las necesarias reuniones para eso. Ese es un tema que quedó también dentro de todas estas discusiones pendientes. Yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra o quedamos entonces a la espera de lo que nos va a traer el Ejecutivo la próxima semana. ¿Nadie más? Bien, entiendo que los diputados están votando, así es que, Juan Pablo, ¿me escuchas?
No. Sí, Aló. presidente. Sí, presidente. Ya. Daríamos entonces, yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. ¿Sí? Subsecretaria, le escuchamos. Presidente, respecto a la última materia que usted planteaba, a ver, en el proyecto de ley corta, mejora la relación en materia de coordinación. Respecto a la designación de los serenos, no es una materia que haya quedado abordada en el proyecto de ley, pero como bien señalaba la senadora Gensberger, si nosotros queremos avanzar, yo creo que hemos logrado identificar una serie de materias en las distintas conversaciones que probablemente debieran ser parte de otro proyecto de ley, entendiendo que, y eso no lo podemos olvidar, estamos sumergidos en una discusión constituyente donde aspectos asociados a la descentralización seguramente van a ser abordados en su minuto. Hoy día ya existe una comisión y por lo tanto varias de estas materias seguramente van a ser parte de la discusión futura. Nosotros cuando insistimos en que esta ley es una ley corta, acotada, estamos apuntando precisamente a resolver escollos bien precisos respecto a esta materia, porque como bien se señalaba también, cualquier modificación que hagamos a esta ley necesariamente impacta en una serie de otros cuerpos normativos. Y eso requiere una visión bastante más profunda, un análisis muy completo, de modo tal de asegurar la consistencia y armonía de las distintas normas y no dejar probablemente estas materias en una condición interpretativa que a veces complejiza aún más la discusión y no aborda lo que nosotros creemos debe ser este primer avance en materia de regionalización. Bueno, muy bien, subsecretaria. Lo que yo puedo solo agregar es que nosotros no podemos quedarnos tampoco detenidos a la espera de que luego, casi después de 2 años, vamos a tener recién la bajada de todo lo que se lleva a cabo con respecto a la labor de los constituyentes. Pero está bien, me parece una buena apreciación. Senadora Luce Vespelguer. Sí, presidente, muy en el sentido, dos comentarios. Uno, muy en el sentido de lo que usted señaló. Existe efectivamente, ¿no es cierto?, una convención constitucional que está abocada a redactar la Constitución, que tiene un plazo por delante. Pero yo me niego a aceptar que eso signifique que el Congreso, de aquí a que eso ocurra, renuncie a todas sus facultades y no avancemos en ninguna materia. Y siempre ese es un tema que lo va a ver la Convención Constituyente. Bueno, lo verá. Pero el Congreso y particularmente la corporación facultades y de verdad yo me niego a que renunciemos a ella, o sea, ¿por qué? Por lo que necesitan todas las personas de que sigamos legislando, en este caso particular, que podamos avanzar en mejorar la ley de descentralización o en cualquier otra materia. ¿Por qué vamos a congelar el país en 1 o 2 años que se demore la convención en hacer una nueva constitución? O sea, para eso sigue funcionando el Congreso, está el Ejecutivo, es decir, están los dos poderes que son los que legislan acá, dependiendo de la materia, y lo hacen en forma conjunta, y debemos seguir ejerciendo en eso. Yo en eso discrepo con la subsecretaria Troncoso, a quien le tengo todo el cariño y el reconocimiento posible. Y en segundo término, efectivamente, hay muchos otros temas, pero en el tema particular de los Ceremi, una larga discusión, pero para llegar a eso tenemos que modificar otro tipo de cosas. Yo fui intendenta en que los Ceremi se supone que eran todos, ¿no es cierto?, del mismo signo político, pero aún así la relación ya era difícil, porque esos Ceremis regionales reportan al ministerio. Entonces hay toda una institucionalidad interna que hay que cambiar la cultura o la legislación. O sea, aquí no se trata de yo creo que va más allá del tema político, que yo no quiero nombrar para que sea cercano a mi sector o no. Yo le cuento mi experiencia, o sea, aún yo teniendo Ceremi cuando fui intendenta desde mi mismo sector político, era muy difícil la relación con el intendente muchas veces, no en todas, pero muchas veces sí, porque ellos desconocían al propio intendente como autoridad regional y se sentían independientes directos con los ministerios de Santiago, y eso lo debe conocer muy bien también el senador Insulza, que tiene muchísima más experiencia que yo, que ha sido ministro. Entonces, no son temas tan fáciles de resolver, presidente, pero sin duda hay que dar la pelea, hay que ver cómo lo mejoramos.
y sigamos haciendo nuestra pega sin esperar que todo lo resuelva la convención. Si ella después lo modifica, bueno, la ciudadanía lo dirá. Gracias, presidente. Dejémoslo todo esto en una frase final. Prohibido rendirse. No vamos a estar de brazos caídos acá esperando que se resuelvan las cosas. Bueno, oiga, mire, yo les quiero agradecer porque yo creo que esto se ha resuelto de la mejor manera. También quiero agradecer a Manuel Tovar, porque ha tenido en esto un trabajo que entiendo ha estado muy de la mano con los requerimientos de los gobernadores y del Ejecutivo. Así que estamos saliendo de la mejor manera y era muy necesario el acuerdo, la conversación con el presidente, luego, por supuesto, con la subsecretaria que va a hacer toda la bajada en esto con los distintos ministerios. Así que yo de verdad concluyo esta reunión con mucho entusiasmo. Patricio. Muchas gracias, presidente. Sí, no, yo muy cortito nomás. Ratificando lo que usted dice, presidente, creo que con la subsecretaria incluso quizás vamos a compartir antes el texto que se presentaría para un visto bueno final. Yo creo que eso, la depositada de confianza nuestra tiene que ver con eso. Creo que se han recogido bien los temas y debiéramos seguir avanzando y claro, el Congreso es el Congreso. Si esperamos toda la constituyente para no hacer nada, es complicado. Yo entiendo la posición del Congreso, también lo puedo entender lo del Ejecutivo, pero si hay temas que hay que ir abordando, el rol colegislador de Ejecutivo y Congreso siempre tiene que darse, porque no sabemos qué va a pasar con la constituyente. Así que es un escenario que ojalá sea positivo para el país, todos queremos eso, yo por lo menos estuve por el apruebo, pero sin duda, si hay cosas que resolver antes, 2 años es mucho tiempo, si hay algún conflicto grave o una idea notable para avanzar en descentralización, los gobernadores vamos a apoyarla. Por tanto, felices de poder participar en esas discusiones futuras también si el Congreso y el Ejecutivo así lo estiman. Así que muchas gracias a todos los senadores y diputados. Presidente, una última cosa. Y le prometo que no hablo más. Pero es que no quiero que el lunes digan, oye, otra vez no cumplieron. Usted muchas veces ha dicho, pero ni la subsecretaria ni don Patricio se lo han confirmado, que esperamos votar el lunes este proyecto. ¿Van a alcanzar a llegar con el texto? Dijimos que lo vamos a votar el lunes, sí. Ya, pero yo quiero saber, preguntarle a los dos que tienen que trabajar esos textos. Hoy día es miércoles. ¿Van a alcanzar a llegar con ese texto el lunes? Le pedimos que lo socialicen antes. ¿Otra vez no cumplieron? No. O sea, buena la reflexión que usted hace, yo la recojo absolutamente. Es decir, partimos diciendo de que si bien acá había un acuerdo, necesitamos un texto. Y ese texto necesitamos que lo socialicen cuanto antes con nosotros para sancionarlo el próximo día lunes. Yo me equivoqué porque dije día martes. Próximo día lunes. Entonces, el cómpito, la tarea para la casa la tiene la subsecretaria, la tienen los gobernadores, la tiene el Ejecutivo, y nosotros vamos a esperar esto la próxima semana, entonces, y durante la semana nos hagan llegar los textos para llegar y citar y sancionarlo el día lunes. Ese fue el acuerdo, mi queridísima senadora. ¿Ah? Va bene, doctor. Sigue sin pronunciárselo incumbente. Muy bien. Subsecretario. Sí. ¿Estamos entonces? Sí. Presidente, solo para responder la consulta, nosotros ya hemos trabajado un texto que recoge en buena medida lo que como les habíamos señalado, se trabajó en la comisión de la Cámara. Y lo que hacemos es hacer una revisión respecto del silencio administrativo, que ahí tenemos una proposición también. Entonces, estamos en condiciones de hacer llegar las próximas horas. El silencio administrativo es lo más importante, mi queridísima subsecretaria. Así que estamos por ahí. Vamos, por ahí. Bien, gracias, buenas tardes, un agrado. Hasta luego, gracias, presidente. Hasta luego. Arrivederci, doctores. Arrivederci. Chao, José. Chao, José. Chao.